sino que se solucionen. Por lo tanto, pues cumpliendo, como les decía, el tiempo llega un momento muy importante. En este momento vamos como si pudiéramos viajar hacia Argentina, ¿verdad? Porque allí nos espera nuestro panelista y conferenciante, licenciado Marcelo Fernando Ebber. Fíjense qué pedazo de currículo tienen. Es alguien importante y que todo lo que nos va a contar nos va a enriquecer un montón. Miren, es licenciado en criminalística por la Universidad Católica de Salta. Además, es diplomado en reconstrucción analítica de accidentes de tránsito. Ha hecho diferentes entrenamientos de formación. También es importante decir que es el presidente del Colegio de Criminalística y Criminología de Salta. Actualmente es el presidente de la Fundación Dr. Edmond Lockhart, que es una entidad destinada a brindar asesoramiento técnico-científico, asistencia y contención a víctimas y familiares de víctimas de delitos. Además, es el fundador de Intercrim, que es el estudio interdisciplinario de criminalística, y es asesor del Colegio de Abogados de SAL. Como ven, es un amplio bagaje, es un amplio currículo en el que tiene y seguro que tiene muchísimas cosas que contarnos y todas nos van a enriquecer y nos van a formar. Ese es el propósito y para eso estamos aquí. Por lo tanto, le damos la bienvenida porque el nombre de su ponencia es Intervención del perito de parte en la investigación accidentológica. Por lo tanto, buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. Hola, licenciado Pascual Muñoz, muchísimas gracias por la presentación impecable. Bueno, en primer lugar quería decirles que ya no soy el presidente del Colegio de Criminalística, he dejado de serlo en el mes de diciembre, nada más esa pequeña aclaración. Después sí, todo lo demás, seguimos en actividad con todas esas ítems que vos describiste. Bien, entonces te agradezco también la presentación, un saludo para todos en Argentina, en Colombia, en España. Y bueno, vamos a tratar ahora de presentar la pantalla, a ver Exactamente, si Marcelo. logramos Hacerle visualizar saber, el... quiero hacerle saber a nuestro disertante y a todas las personas que nos vean que tienen una duración de 40 minutos su exposición. Para que lo sepan, sobre el minuto 38 entraré el por si PowerPoint. nuestro Sí, sí, disertante de alguna manera necesita, pues eso, tener un poco para ir cerrando el ciclo de exposición, que sea dinámica y después al final de todas las exposiciones tendremos un turno de preguntas para que ustedes puedan interactuar y se las podamos plantear y resolver. Sin nada más, sin dilación, adelante. bien, perfecto. Muchas gracias, licenciado Pascual. Bueno, continuemos entonces. El tema, como bien decía el licenciado, es la intervención del perito parte. Comenzar con un pequeño análisis teórico, ¿no? y de praxis pericial a nivel de los códigos procesales. Esto está más encarado a la parte penal, pero también, ¿por qué no?, a la parte civil y a las partes previas a los juicios de tanto civiles como penales, ¿sí? Bueno, algunos de los temas que vamos a desarrollar serán ¿qué es la pericia? La necesidad de pericia, el perito, los tipos de perito, el ofrecimiento, incorporación, informes técnicos y pericia en cuanto a sus diferencias, la figura del consultor técnico, algo pero muy interesante para ser tenido en cuenta eh, para todos los profesionales que trabajan en cualquier área, sea Ministerio Público, policías o bien peritos de parte. Eso también es bastante importante. Tipos de informe y pericia en accidentología vial, los puntos generales y la presentación en juicio, ¿sí? Bien, ¿qué es una pericia? Entonces, un jurista muy importante de Argentina, el doctor Claría Olmedo, nos dice que pericia es un procedimiento complejo que se desenvuelve a través de singulares actividades sucesivas, puntos a considerar, examen de elementos sometidos a la apreciación técnica y conclusiones concretas. Todo ello debe quedar objetivado en el dictamen pericial, que es la manifestación oral y escrita reproductora entre el juez o tribunal
de la íntegra actividad cumplida por el perito, con el perito, ¿sí? Bien, esto es importante en cuanto a la diferencia de pericia con informe técnico. El informe técnico no significa pericia, son comprobaciones del Ministerio Público y de la policía. Tampoco dictámenes producidos en otros procesos ni producidos extrajudicialmente. Es decir, por ejemplo, una aseguradora que tiene un perito que hace un análisis previo para hacer un asesoramiento a esta aseguradora y después ese informe si se llegara a incorporar no va a ser considerado pericia, ¿sí? La pericia, ¿qué es lo que tiene? Control de parte, después de todos los requerimientos de informes técnicos, van a ser reunidos para realizar pericias, ¿sí? A las partes se les va a posibilitar proponer puntos de pericia, proponer peritos, consultores técnicos. ¿Qué otras cosas consta la pericia? Comprobaciones o experimentación en las cuales los peritos solicitan autorizaciones a los fiscales, a los jueces de garantía, ¿sí? O a los jueces en tribunal de juicio de algún procedimiento que quisieran realizar. Y en el informe tienen que estar, obviamente, las conclusiones que ya vamos a ver un poco de la forma. En Argentina y en otras provincias de vanguardia estamos teniendo ya al sistema más acusatorio, entonces se está haciendo más la rivalidad en lo que es las partes y en la defensa de la teoría del caso, ¿sí? El artículo 337, como les decía, la parte procesal, las leyes también de nación son bastante parecidas, ¿sí? Seguramente en otros países es parecido también. ¿Qué es nos dice la procedencia para la realización de una pericia? Que se necesita a una persona versada en alguna ciencia, arte o técnica para descubrir o valorar algún elemento de prueba, ¿sí? Estos son los artículos básicos siempre que un perito se posesiona en el cargo. Tiene que tener el título, estar habilitado por los colegios profesionales de su ciudad, de su país, de su provincia, y nos caben las mismas causas de excusación y recusación para jueces. Tampoco podemos abandonar el cargo sin alguna razón importante, ¿sí? Una vez que tomamos posesión del cargo, ya en esa causa nos quedamos hasta que sea el juicio, hasta el final de la misma, ¿sí? ¿Qué nos dice en cuanto a nombramiento y notificación? ¿Quiénes designan peritos? El fiscal, ¿sí? A través de los peritos oficiales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en el caso de Salta. En Córdoba tienen la Policía Judicial. En otros países también hay cuerpos de peritos del Ministerio Público, ¿sí? También, o bien algún funcionario público o, bueno, de la parte de la policía. También las partes pueden solicitar un perito que se sortee también de una lista de la Corte del Poder Judicial y proponer un perito de parte, ¿sí? Quería avanzar rápido esta parte para que nos aboquemos a algunos casos y a algunas intervenciones que me tocaron trabajar como perito de parte, ¿sí? ¿Cómo se hace? Si una vez que se presenta la pericia, después de proponer los puntos de pericia, sí, al perito se le puede pedir explicaciones sobre ese trabajo que realizó, que describa alguna cuestión que haya quedado con alguna necesidad técnica de acuerdo a la visión del fiscal o de algún abogado de las partes, ¿sí? También de la defensoría, ¿por qué no? También pueden pedir la ampliación. Después de que sea presentada la pericia, será examinada, también puede ser examinada por un perito o bien examinada por un abogado profesional que tenga conocimiento y entienda que haya alguna cuestión para aumentar. También acá surge la figura de la impugnación, ¿sí? Que es cuando la pericia, digamos, es pobre en fundamentos técnicos. Bueno, el abogado con fundamentos técnicos y científicos busca impugnar la pericia y que se anule o que se vuelva a reproducir alguna cuestión, y después, bueno, se vuelven a sortear peritos, se generan algunos incidentes a nivel procesal, ¿sí? ¿Quién dirige la pericia? Como decíamos anteriormente, el fiscal, el tribunal, sea de garantía o de juicio, y también se pueden fijar plazos en lo que es la parte penal. En la parte civil, sí están fijados los plazos, eso depende de cada circunscripción y del tipo de juicio que sea. Si son los accidentológicos, normalmente son 30 días o 15 días para la presentación de la pericia, ¿sí? Bien, esto quería también pasarlo rápido, pero vamos al 347, que me parece importante porque es hablando de la intervención del perito de parte.
¿Cómo es la forma de la realización de la pericia? ¿Sí? Se tiene que realizar con el perito del Ministerio Público y con el perito de parte. No por nada dejamos la palabra de sesión secreta que está dentro del artículo, porque se notifica a las partes y a veces van los abogados a la oficina del Ministerio Público y quieren presenciar la pericia. Entonces, en ese momento, como también la palabra nos indica, de la sesión secreta, se le explica al abogado, a la parte, que la pericia es realizada por los profesionales intervinientes y de forma secreta en el sentido de que no se deben ventilar cuestiones relacionadas al trabajo pericial porque, bueno, esto puede llegar a llevar a surgir algunas cuestiones como que vayan a querer arreglar o hacer alguna negociación, digamos, en el medio, y entonces no corresponde. Entonces, ¿cómo se trabaja? De forma secreta, ¿sí? Y se realiza un informe común. Pero ¿cuándo se realiza el informe en común? Cuando los peritos están de acuerdo en toda la extensión de la pericia, ¿sí? O sea, en las conclusiones y en toda la fundamentación de las cuestiones que se están analizando. Y cuando, bueno, llegaren a discrepancias, sí, se realiza el informe de forma separada. El perito de parte puede ingresar al proceso penal, en este caso, después de que se han realizado las pericias, aunque ya hayan sido notificadas. Por ejemplo, hay un artículo en el Código Procesal Penal que permite, inclusive hasta el ofrecimiento de prueba, realizar alguna cuestión que no haya sido analizada. Eso sí, tiene que ser algo nuevo o algo que no se haya realizado. Y también por cuestiones de los principios de defensa a nivel jurídico, se acepta, ¿sí?, la posibilidad de que se trabaje con una pericia de parte, ¿sí? Inclusive en el mismo juicio oral y público, en el debate, se puede también realizar algún tipo de pericia. Bien, ¿cómo se realiza? Como decíamos anteriormente, por escrito. Muchas veces realizamos actas, también en la parte civil me tocó trabajar haciendo actas con el perito de parte y, bueno, porque firmamos también de forma conjunta. A pesar de ello, también puede surgir que surgieran las discrepancias y de esa forma también se respalda con el acta correspondiente que los peritos firmarán el informe por separado. El contenido. Describir, bueno, personas en las que se haga el trabajo, lugares, cosas o hechos examinados en condiciones en las que hubieran sido aliados, ¿sí? La relación detallada de esas operaciones practicadas y resultados, es decir, todas las experimentaciones que pudieran llegarse a realizar, ya vamos a ver algún ejemplo, también deben ser contemplados y analizados. Las conclusiones que formulen los peritos conforme los principios de su ciencia arteotécnica, siempre con la fundamentación y el lugar y fecha y quiénes fueron los que participaron, ¿sí?, en esa operación. Existe, como les decía, la posibilidad de la presentación del perito, aún en los casos en la investigación en Salta, por ejemplo, un código moderno del año 2012, Código Procesal Penal moderno, no admite hasta que no haya la audiencia de imputación, o sea, hasta que no haya un imputado, una persona secundada como el que está siendo investigado por la comisión de un hecho delictivo. Bueno, no se podía presentar en principio la gente de la víctima, por ejemplo, los familiares de la víctima, para analizar o pedir información sobre la causa. Bueno, esto ha cambiado de acuerdo a las cuestiones constitucionales, ¿no? Bien, continuamos. Aspectos legales. Esto es importante, ¿sí?, porque también nos da el respaldo a la información que estábamos desarrollando anteriormente, que era la parte de praxis, que son los medios de prueba, son modos o operaciones que referidos a cosas o personas son susceptibles de proporcionar un dato demostrativo de la existencia o inexistencia de los hechos sobre los que versa la causa. El artículo 282 del Código Procesal Penal, que tiene como título la libertad probatoria, nos dice que todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. Esto está relacionado también con lo que vamos a mostrar a continuación. Se podrán utilizar otros medios de prueba, como bien nos dice el artículo. Vamos al 298. Para comprobar si un hecho se produjo
o se hubiese podido producir de un modo determinado, se podrá ordenar su reconstrucción. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con estas cuestiones. Intervención del perito de parte. En este caso, ya empezamos con los casos prácticos para que tengamos una mejor visión de la función que tiene por ahí un perito de parte en distintos procesos, tanto judiciales como extrajudiciales. En este caso, bueno, a partir de los inconvenientes, como vemos en el sector izquierdo, vamos a poner un puntero, bien, en el sector izquierdo, acá el semáforo, ¿sí? Tenía este inconveniente de que se ponía en rojo y en amarillo, y fíjense, este es en una de las arterias que conectaba con una arteria principal, que es casi una avenida de la ciudad de Salta, una avenida céntrica, y bueno, se produce la colisión. Acá vemos el colectivo de la empresa que nos contrata y una motocicleta, ¿sí? Que se interpuso en la dirección del colectivo, y bueno, se produjo esta colisión. Fíjense el arrastre y el hecho que sucedió. Bueno, acá no fallecieron personas, gracias a Dios, en principio, pero bueno, podría haber sido peor la tragedia. En este caso, nos tocó hacer un informe preliminar previo, ¿sí? Después podía llegar a convertirse en una pericia de parte presentada de forma documental en cualquiera de los momentos, como explicamos anteriormente, o bien con ese informe ir a trabajar una pericia conjunta con la gente del Ministerio Público, ¿sí? En este caso, bueno, esta causa no llegó a juicio. Bien. Eso era una actuación inmediata. Apenas ocurrió el siniestro, se solicitó el pedido al personal interviniente, que solicitando a través del fiscal nos autorizaron a tomar mediciones en el lugar, con el colectivo ahí en el lugar y con la motocicleta también. Bien, eso era una actuación inmediata. Ahora, en cuanto a una actuación un poco más tardía, ¿sí? Acá explicamos dos casos distintos. Uno que nos contrata una empresa de Argentina también, porque ocurre un siniestro vial sobre el puente del río Senta en la zona norte de la provincia, en otra localidad, ¿sí? Acá, bueno, fuimos a tomar mediciones para lograr tratar de establecer una velocidad de circulación de uno de los vehículos intervinientes. Y esto es todo informes previos que se realizaron, a pesar de que, bueno, se fueron a trabajar algunos días después del siniestro. Este es otro siniestro vial, el del vehículo, el Fiat Strada con la motocicleta. Este es otro siniestro vial que ocurre en una avenida céntrica, ya cambiando de caso. Es muy, muy interesante porque a partir de este siniestro vial, hace poco tiempo, se lograron medidas de prevención en este cruce, en esta intersección que tiene una dársena de giro para incorporarse a la avenida, ¿sí? En este caso, el vehículo color bordó, Fiat Strada, circulaba por Avenida Tabela y en la motocicleta circulaba por Avenida Tabela. El vehículo Fiat Strada ingresa a la dársena, cruza dos carriles de la avenida, y cuando está cruzando el tercer y cuarto carril, se produce la colisión de esta motocicleta. Como verán, el importante daño en el lateral derecho del Fiat Strada y la destrucción casi total también de la motocicleta. Entendemos que fue una velocidad bastante importante la energía que llevaba este vehículo, ¿sí? Nos tocó hacer un análisis de un video de una cámara de seguridad de una empresa que estaba ubicada enfrente de que tomó el siniestro, y nos dio que llevaba una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y esta es una avenida que se circula a 60 kilómetros por hora. Esto, bueno, puede servir para una aseguradora para, por ejemplo, en las cláusulas de exclusión de las pólizas de seguro, el exceso de velocidad está considerado como falta grave, también como lo dice la legislación de nuestro país, la ley número 24449 del año 95. Y esta cláusula, el tema de la velocidad bien calculada, nos da una exclusión de la póliza en cuanto a la responsabilidad civil de la compañía como respondiente por este siniestro vial, ¿sí?
un caso bastante interesante. Bien, vamos a algunas buenas prácticas que aprendimos en los Estados Unidos en el curso de entrenamiento de investigación de homicidios en accidentes de tránsito, ¿sí? Esto es en la ciudad de Jacksonville, en Florida. Nos tocó trabajar, bueno, como trabajan ellos, nuestro instructor nos llevaba, cortamos una calle secundaria, saliendo de una avenida importante, y de esta forma fuimos a hacer pruebas de frenado, ¿sí? Hicimos pruebas de frenado, identificación de dónde comenzaban las huellas de frenado, si este es un vehículo, un Kia Forte, que es un vehículo que tiene ABS incorporado. Entonces, eso era una de las cuestiones a tener en cuenta. Estos son prácticas que cuando los vehículos, por ejemplo, que están involucrados en atropellos peatonales, pueden servir para establecer el coeficiente de fricción en la calzada y también prueba de frenado para analizar el vehículo, ¿sí? Siempre que se pueda realizar alguna práctica que va a ser difícil de volver a reproducir, los primeros respondientes deben realizarla, ¿sí? Ese es un sano consejo que nos dieron allá, que es una práctica muy, pero muy importante, hacer estas cuestiones, cuestiones de visibilidad, por ejemplo, nocturna. Se cruza un peatón, poner, bueno, una persona de similares características con el mismo color de ropa y poner el vehículo de las mismas características, o bien si es el mismo vehículo, mucho mejor, para hacer ese tipo de pruebas de visibilidad, por ejemplo, bueno, en este caso las pruebas de frenada. Acá me encuentro, bueno, quería enviar un saludo a los colegas del estudio interdisciplinario de criminalística. En este caso, bueno, me tocó viajar con el licenciado Carlos Daniel Parra, el otro fundador del estudio, y otro saludo al licenciado Franco Ferrero, al licenciado Daniel Delfín y a la licenciada Florencia Puer, que forman parte, ¿no?, del estudio. Paso, ahí está. Bien, este día teníamos 86 grados Fahrenheit, que son algo así como 27 grados centígrados, para los que no están familiarizados con esas escalas. Y otra de las buenas prácticas es la utilización del acelerómetro, ¿sí? Para hacer todas estas pruebas de desaceleración o pruebas de frenado. Y otra buena práctica, el drag sled, y acá se lo ve a nuestro instructor con, bueno, este es un bloque de hierro. También los drag sled son una suerte de trineo con cubierta de vehículo, de neumático, para hacer unas tiradas. O sea, se tira como se ve en la imagen inferior derecha, y se va documentando ahí en 10 tiradas la fuerza que se necesita para arrastrarlo. Se lo relaciona con el peso del trineo de desaceleración, sería la traducción literal, eh, y nos permite calcular el coeficiente de fricción de esa superficie, ¿sí? Esto, todos los equipos que estuvieron entrenando con nosotros, por ejemplo, había una unidad de investigación del Pentágono, en sus vehículos en el baúl tenían el drag sled ahí, siempre a disposición para este tipo de prácticas, ¿sí? Otros ejemplos de actuaciones tardías, vemos, por ejemplo, el análisis en el lugar tiempo después de la ocurrencia del siniestro. Eh, en el caso que estoy mostrando, es un siniestro de un camión contra este vehículo, que es un Citroën C4. Como verán, la destrucción, bueno, posteriormente se prendió fuego, pero bueno, venía a alta velocidad y se produce la invasión del carril. Este era el carril por donde circulaba el camión, y se produjo el siniestro. Bueno, esto lo tuvimos algunos días después del siniestro. Todavía estaban todas estas marcas, nos sirvieron para tener un parámetro de quién invadió el carril y poder asesorar a las personas que nos estaban contratando. Acá abajo, bueno, hay otro caso que es para un análisis de formación para los cálculos de velocidad. Esto siempre va a servir de forma complementaria, ¿sí? Porque considero que es importante. Hay personas que están en contra de este tema del cálculo de velocidad con la deformación. Yo estoy a favor siempre y cuando el perito tenga conocimiento
del mercado reparador, sí. Hay vehículos que tienen distinta dureza, distinta alma de paragolpe, distintos diseños frontales, por ejemplo, y por ahí no es posible aplicar los crash tests para los cálculos, los análisis de velocidad. Entonces, bueno, o bien si el perito sabe del tema, lo fundamenta bien. Y si no le gusta el tema, también tiene que saber fundamentar bien por qué no utilizaría lo que es el análisis de las deformaciones para el cálculo de velocidad, ¿sí? Bien, acá, bueno, explicamos otro caso en el cual, si no teníamos intervención, la velocidad que se había calculado al vehículo era mucho más elevada que la que, este es el plano original, reproducido para este congreso especialmente. El vehículo pierde el control y termina volcando, ¿sí?, sobre la banquina contraria, sobre la zona de préstamo contraria. Pero qué es lo que pasa acá? La velocidad que se le calculaba. ¿Y qué es lo que pasa? Que llevaba a otra persona como tercero transportado, la cual, bueno, por la cuestión de la fiscalía era el análisis de la culpa del conductor, ¿no? Y por el lado, bueno, de la aseguradora, el tercero transportado. ¿Qué es lo que sucede? Acá aparentemente se le cruza un animal en una zona que no hay alambrados alrededor, llegando a una ciudad alejada de la provincia de Salta, que se llama San Antonio de los Cobres, ¿sí? Una zona turística, también de minería, y no hay mucho tránsito, sí hay tránsito de turismo. Cuestión que, bueno, se le cruza aparentemente el animal, el conductor se desplaza hacia el carril contrario, sale a la banquina, vuelve hacia la calzada, se produce una rototraslación en el sector del medio, acá, donde vemos la huella número 2 y la huella número 3, y se producen 2, 3 vuelcos, ya vamos a ver por qué decimos 2 o 3 para que tengamos una noción más lograda de la situación por el tema del cálculo de velocidad. Bien, 140 kilómetros por hora. Después esto, bueno, puede quedar la pregunta para el final. ¿Les parece una destrucción acorde a una velocidad de 140 kilómetros por hora? En principio yo les digo que no. Si bien se pierde energía en la rototraslación, la suerte de frenado que produce la persona, acá vemos el sentido y dirección de los daños y podemos establecer que con esta zona de la carrocería se produjo más de un golpe sobre el piso, entonces nos muestra que fueron 2 vuelcos, ¿sí? ¿Qué pasa si, que esto también es la importancia de la intervención del perito de parte? Nosotros fuimos al lugar, fíjense, con nuestra herramienta de medición, cómo marcamos las huellas. Esto fue un par de meses después del siniestro, todavía estaban las marcas sobre el asfalto, sobre la banquina. Bueno, ahí está la casilla que se hace para las personas fallecidas a los costados de la ruta. Entonces nos mostraba que eso sí era del siniestro y que en ese lugar fue el siniestro también. Se logró identificar sin inconvenientes. Y fuimos a verificar el vehículo que estaba en la comisaría de esta ciudad. Esto es la importancia. Hay que evitar las pericias de escritorio, tratar de hacer todo lo que se pueda de experimentación para lograr llegar a la verdad real lo más cerca posible que se pueda en realidad de la verdad real, porque siempre estamos hablando de que vamos a llegar a una verdad procesada en términos de derecho, ¿no? Esa es una recomendación también que nos hicieron en el curso de entrenamiento en IPTM en Jacksonville, Estados Unidos. Intervención del consultor técnico. Este es otra figura del perito. En el caso de los peritos de parte, esto, bueno, es extraída del diario, está, bueno, ya sacada en el lugar, en la reconstrucción, ¿sí? Acá ya intervinieron 7 peritos en este caso, fue después de 7 años también, fue bastante engorroso el tema, bastante combatido este caso también. Estábamos hablando, fíjense, en el año 2007, les dije anteriormente, el Código Procesal Penal de Salta nuevo es del año 2012, entonces teníamos leyes de procedimiento viejas, pero igual se pudo intervenir como consultor técnico.
En este caso, bueno, lo que quería mostrarles era la posibilidad de esa figura, ¿sí? Cómo se designa el consultor técnico a través de un artículo del Código Procesal donde explica el 161, que sería este, que tiene que ser también algún perito profesional, también se le puede tomar este juramento, si el juez así lo estableciere, ¿sí? Por eso dice acá las reglas aplicables a los peritos, ¿sí? Para tomar posesión de cargo y trabajar en esa causa, ¿sí? También tiene que ser un profesional matriculado, no puede venir un profesional perito, por ejemplo, de la aseguradora en reparación de daños, pero que no tiene un título profesional, un título universitario, a hacerle preguntas científicas a un licenciado en criminalística cuando no tiene un título respaldatorio, ¿no? Para esta función. Bien, ¿qué es lo que hace el consultor técnico? En la etapa de investigación penal preparatoria, puede presenciar las operaciones periciales, hacer observaciones, pero no emitir dictamen, ¿sí? Esto es en el momento previo antes del juicio. Bien, y en el juicio, ¿sí? El perito puede interrogar a los profesionales que hicieron la pericia y después sí puede concluir sobre la prueba pericial, pero siempre bajo la dirección de quien lo propuso, es decir, del abogado, en este caso, sea el fiscal, el defensor oficial o el abogado del imputado, ¿sí? O de la querella. ¿Cómo concluye? ¿Cómo es esto en la praxis? Puede ser escrito y puede ser oral también, y dependiendo de los términos y los tiempos procesales. Ahora con el tema del COVID se estaba haciendo de forma escrita. Antes del alegato, el abogado leía bajo dirección que quien lo propuso, leía lo que decía el consultor técnico en cuanto a lo que conoció en relación a las pericias, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un poquito algunos tipos de informes y pericias. Estamos casi en más de la mitad de la charla, así que si quieren ir anotando las preguntas, como decía el licenciado Pascual, van a ir surgiendo a posterioridad. Nulidad de autos o sentencia en base a informe técnico, ¿sí? Informe de análisis integral de causas, eso en pericias más complejas, pero también en siniestros viales se puede hacer un análisis integral de la causa y por ahí pueden surgir cosas que pueden llegar a haber sido omitidas o alguna otra situación que haya llevado a que no se encuentre esa información en la investigación, el perito la puede proponer. Lo iba a poner al caso, pero no lo traje. La situación que les quiero contar en relación a esto es, eh, una vez que fuimos propuestos como peritos de parte en un siniestro que ya estaba a la audiencia de imputación, que salió a los pocos días, nos desplazamos con los colegas del estudio interdisciplinario de criminalística a un lugar donde se produjo un siniestro sobre la vereda y atropellaron a una persona que falleció, que literalmente, bueno, lo partió en dos el vehículo a la persona, eh, y fuimos al lugar y quedó el auto incrustado dentro del frente del local. Entonces nos entrevistamos con el dueño del local para consultarle, porque esto ocurrió apenas había abierto el negocio. Ellos estaban colocando un cartel sobre la vereda, sobre el frente de la vereda del local, y ahí es donde pierde el control el vehículo y lo embiste y bueno, lo mata. Nos entrevistamos con el dueño del local y le consultamos en relación a una cámara de seguridad que habíamos visualizado y de la posibilidad de obtener una copia de esa cámara de seguridad. En ese momento él me explicó que, bueno, esta persona estaba en negro, ¿sí? Trabajando en negro. Yo le expliqué que esto era una investigación penal de otra cuestión que no tenía nada que ver con la relación laboral de él con la persona, y me dijo que si estaba el video. En ese momento me comuniqué con la fiscalía para pedirle que a través de la policía que trajeran, bueno, copias vírgenes de CD, de DVD, para obtener esa copia. Después con esa copia del video se pudo obtener la velocidad. Y esto de circulación del vehículo, esto es muy importante porque se ve el momento en que ocurre el siniestro, ¿sí? Bien, otras cuestiones como pericia complementaria. ¿Cuál sería objeto de la pericia? Esto es unos puntos de pericia bastante particulares que
han sido controlados por los jueces, todo, y se le da admisión para que los peritos respondan, porque muchas veces tenemos la limitación en cuanto a nuestra ciencia, que hay cosas que el perito no puede responder, pero bueno, en este caso nos pidieron que analicemos toda el acta de peritaje, el informe técnico vehicular, lo que es planimetría, otro informe accidentológico que había, y determinar o estimar si esos informes, la exactitud de esos informes y la velocidad, y en su defecto la velocidad probable con la que se trasladó el vehículo conducido por el imputado. Y es interesante porque justamente el perito en ciertas situaciones no puede valorar sobre la pericia o el informe técnico que hace otro perito. Sí, después lo utiliza para hacer su propia pericia y bueno, eso es otra cuestión. Pero fíjense de interesante los pedidos que se realizan. También otros momentos de trabajo para el perito de parte, informe técnico de inspección ocular para hacer alguna prueba, para probar alguna situación o algo, por ejemplo, que la zona es peligrosa, que hay inconvenientes con la visibilidad vertical o llegando a una curva, por ejemplo, el funcionamiento de semáforos, como veíamos en el caso anterior. Algún informe técnico para una mediación, para que un abogado negocie con la aseguradora o alguna otra situación. El informe técnico para desestimar una causa, es decir, para archivarla. Después, bueno, como les mencionaba, el tema de las impugnaciones, que hay varias causales de impugnación, que eso también es otra de los trabajos que realizamos como peritos de parte. Y son, bueno, trabajos bastante complicados, pero por ahí sí son necesarios. Continuamos. Vamos a lo que les decía al principio, el tema de los puntos periciales, ¿sí? Para la pericia accidentológica. Determinar la causa del siniestro es un punto de pericia fundamental. La mecánica, es decir, cómo se produjo, la velocidad de los vehículos intervinientes, la área geográfica de la colisión, quién es el embistente, el embestido. Muchas veces hay que cubrirse acá en este tema de embistente embestido porque las personas que no están versadas en estas ciencias que trabajamos piensan que embistente ya es el culpable cuando puede llegar a ser otra situación, entonces a veces hay que salvar estos puntos explicando que es solamente el embistente físico y que no está relacionado con la responsabilidad en el siniestro. Evitabilidad del siniestro siempre que haya maniobras previas, ¿sí? Esto es un punto también importante, bastante importante para tener en cuenta. Reconstrucción virtual, esto es la infografía animada y después la infografía forense. Y después otro de los puntos importantes en estas épocas, por el auge de las cámaras de seguridad, si se puede detectar, por ejemplo, algún tipo de maniobra por parte de los vehículos intervinientes. ¿Qué es una reconstrucción virtual? Como decía, uno de los puntos. Es una simulación animada de imágenes en 3D realizada por computadora que permite representar la forma más probable de producción del hecho que se investiga, ¿sí? Esto venimos haciendo hace muchos años con el estudio interdisciplinario de criminalística, con distintos software. ¿Y cuál es el objetivo? Animar, ilustrar, demostrar. Esto está relacionado también a uno de los puntos del principio de la presentación, que decía la forma de exponer en juicio, ¿sí? Del perito. ¿Cuándo se solicita? Cuando es un hecho complejo, se necesita verlo de alguna manera especial. Cuando hay hipótesis encontradas respecto a la ocurrencia del hecho. ¿Cómo se solicita? Conjuntamente a la prueba pericial, como punto de pericia específico, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Y cuándo puede ser en la investigación, durante la investigación, eh, o complementariamente al ofrecimiento de prueba y que quizás llegará a surgir como algo nuevo, entonces eso fácilmente será admisible para ser incorporado posteriormente para el juicio, ¿sí? Acá tenemos una reconstrucción virtual, vamos a ver si se puede visualizar. Sacamos esto. Bien, acá. Bien. Este es Aprovechamos, un... Adelante. licenciado Marcelo, para recordarle Sí, que estamos en sí, esos últimos 4 minutos de resumen. Muchísimas bien. gracias para que tenga conocimiento, ¿de acuerdo? Perfecto, Gracias. gracias Pascual. Vamos, bastante mejor de lo que esperaba. Por lo menos mostramos la
La reconstrucción, este es un caso, un siniestro frontal que se produce entre dos vehículos que venían por una ruta nacional, ¿sí? Ya vemos que es en una zona rural. Por acá venía un vehículo que es un transporte de caudales, ¿sí? Como verán, es de noche, esto se realizó con el 3D Max Studio, lo reconstruimos con SketchUp y lo pasamos al 3D Max para la animación. Por acá venía el vehículo, un Volkswagen Goltren, y acá llegan a la zona del conflicto máximo. Ese es un camino cercano, ¿sí? Aparentemente el automóvil Goltren se cruza el carril para adelantar en una zona de doble línea amarilla que no se puede adelantar, y acá el camión percibe al automóvil y cambia su trayectoria. En lugar de esquivar hacia la banquina, a su banquina, es decir, hacia la derecha, esquiva hacia el medio de la calzada y se produce la colisión. Ahora se va a producir la colisión. Bien, fíjense que hay indicios que han ido quedando patentizados en el firme, que nos han logrado mostrar cómo venían circulando previamente, ¿sí? Ahí se patentiza una huella de frenada de la rueda derecha, ¿sí? Venía bastante cargado, venían 5 personas dentro del vehículo, y ahí se produce la colisión, ¿sí? Fallecieron 2 personas en este siniestro. Y es bastante interesante porque es pasando una curva, había mucho tránsito esa noche, fue bastante complicado en ese sentido. Bien, fíjense cómo la animación nos muestra la rototraslación del vehículo debido a la gran masa que tiene, ¿no? Un transporte de caudales, que un vehículo blindado y con mayor peso que un camión normal, digamos. El eje delantero, el camión, y se va hacia el guardrail de la banquina contraria, ¿sí? Pero ahí se determina el área de impacto. Fíjense cómo ocurre este siniestro y cómo se muestra, cómo se establece a través del análisis de todos los indicios en la reconstrucción virtual. Bueno, acá va a llegar lo vamos a hacer llegar. Bien, ahí está la situación final. Se produce el siniestro. Bien, esto les quería mostrar. Queda, licenciado, ¿cuál? Un par de minutos más para mostrar otra cuestión del análisis de cámara de seguridad. No sé si quiere que le demos continuidad a eso, o no sé si quieren avanzar con las preguntas, como usted disponga. Pues le digo, licenciado Marcelo, la verdad que hay cuestiones que dirimir porque la verdad que el foro está que arde, hay muchísima gente haciendo preguntas. Creo que Ah, qué bueno. si hace un detalle de ultimar su presentación y nos metemos detenidamente en las cuestiones para posteriormente dar al siguiente ponente. Pero me encantaría que termine en nada, en un minutillo y empezamos con las preguntas que también son interesantes. Bien. Bien. Continuamos entonces. Perdón, ¿se me escucha bien? Sí, se le escucha, claro que sí, se le escucha perfectamente. Vale. Continuemos entonces. Bien, en cuanto al análisis de cámaras de seguridad, yo utilizo un software que es gratuito, eso les quería mencionar para que se lo bajen y lo vayan practicando, que se llama Tracker, ¿sí? Tracker OSP, Open Source Physics. Es bastante bueno, te permite establecer muchas cuestiones para analizar. Esta es la interfaz del software. Acá, como ven en la imagen posterior, vamos a poner otra vez el puntero. Bien. Hay algunas mediciones que se tomaron para el análisis. ¿Qué se puede hacer con el tracker? Experimentar, análisis de video y análisis de fotografía. Bien, herramientas. Vamos a ir directamente al caso, así lo muestro. Ahí está. Bien. Fíjense, acá va el vehículo circulando, ¿sí? Y viene la camioneta. Una lástima cómo se nos va moviendo la cámara, ¿no? Porque esta es una cámara de un domo que se nos va moviendo, entonces nos
nos molesta al análisis. En este caso, yo lo que hice fue establecer que el vehículo, en este caso nos preguntaban como punto de pericia, si el vehículo, que es un Volkswagen Gol, se detuvo o realizó lo que dice la señalización vial correspondiente, que dice pare, ¿sí? Dice pare. Nosotros fuimos al lugar, medimos con la planimetría original y también con este video, y lo medimos. ¿Qué es lo que hace el tracker en este caso? Yo le pido, primero tengo que trazar ejes para hacerlo en un plano. Fíjense, está paralelo al cordón de la vereda la imagen de la línea del eje, de los ejes cartesianos que le trazamos, y posteriormente ya se utiliza una vara de calibración, que sería esto azul, que yo tengo la medida de poste a poste de 7,6 metros. Bien, tenemos esos parámetros y ya con eso el software puede trabajar para perseguir al objeto que nosotros le pidamos. En crear, nosotros creamos un análisis de trayectoria para que siga, por ejemplo, al faro trasero del Gol, ¿sí? En la siguiente imagen, fíjense cómo fue siguiéndolo, y esto todo en el momento en que no se mueve la cámara. Al moverse la cámara, ahí perdimos, ¿no? Ya es otra cosa, hay que volver a calibrar todo de nuevo. Pero ¿qué es lo que me logró ayudar acá a establecer? Nos da una gráfica, ¿sí? En distancia, en tiempo, ¿sí? O sea, nos da la velocidad y nos da también la aceleración, por ende. Y ¿qué es lo que ocurre? Acá hay un cambio en la aceleración, pero no hay una detención total. La señalización decía pare, entonces el perito informa que el vehículo no se detuvo, ¿sí? Entonces se pudo establecer a través del video, perdón, a través del video se puede establecer que no se detuvo el vehículo Volkswagen Gol, ¿sí? Ese es un ejemplo más también de todo lo que venimos trabajando hace más de 8 años Licenciado con estudios, Marcelo con distintos Fernando, tengo casos, que pedirle todos relacionados a la que cuestión vial. vayamos Sí, concluyendo la exposición, por favor, para eso es entrar en las todo, preguntas. Muy eso es bien. todo. Pues muchísimas gracias. De verdad, ha sido una exposición instructiva, necesaria, amena, porque muchas veces las exposiciones son necesarias que también cojamos los aspectos visuales para ponerlos en práctica. Y de ahí que haya sido tan instructiva y la gente, nuestros seguidores y espectadores están tan motivados que quiero plantearle una serie de turnos de palabras, pero sí le voy a pedir que seamos breves Corto, en las breve, explicaciones, ¿de acuerdo? Eso sí, es. Pues miren, le perfecto. cuento. No sé, nos decía en el chat María Cristina Ríos que al parecer en la muerte de su hijo en un accidente hubo 4 peritajes, ¿de acuerdo? Y ningún informe en común. Bien. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede pasar eso? Que 4 profesionales hagan informes diferentes y que ninguno coincida. En esa situación, bueno, es muy especial la situación. Realmente es extraño también de que por lo menos dos no lleguen a las mismas conclusiones. A ver, peritos que trabajan con los mismos materiales sí pueden llegar a conclusiones diferentes, quizá por su grado de entrenamiento, pero en este caso me parece, bueno, extraño que por lo menos dos no hayan llegado a las mismas conclusiones, digamos. Bien nos decía, le digo, la propia María Cristina nos indicaba que qué tiene más valor, el informe de criminalística o el de los otros. Bien, es una pregunta importante también, pero yo creo que ni uno ni el otro, creo que todos son tan importantes porque a nivel procesal también son importantes. O sea, se necesita hacer una valoración por un perito, lo que le decía, hacer no solo la pericia de escritorio, sino alguna experimentación para ver si se produce el movimiento del vehículo, el atropello, la visibilidad la visión, la visibilidad de un peatón, etcétera. También es importante. De todos modos, los peritajes de criminalística se hacen en el lugar del hecho y son los más importantes. Los primeros respondientes siempre tienen la gran responsabilidad y obligación de trabajar los peritajes, los informes técnicos de manera a veces bajo presión, a veces, bueno, está cortada la calle, hay que tratar de acelerar el procedimiento para que vuelva a funcionar el tránsito vehicular normalmente. Entonces,
es muy difícil. Y sí, son tan importantes tanto uno como los otros. Oh, muy bien, perfecto. También nos decía Flavia que qué pasa en el caso, licenciado, de que no se cumpla con la confidencialidad de la sesión secreta. ¿Qué sucede cuando se despejan datos de una sesión secreta? Y lo que sucede en esos casos, bueno, es cuestión plausible de denuncias ante el Tribunal de Ética de los colegios profesionales. Lo que sucede, bueno, muchas veces es que se demora tanto a veces la pericia que eh, ya medio que se pierde esta situación del secreto, pero la idea es que la Fiscalía nos ponen fechas y plazos para la realización de las pericias. Entonces, en esos momentos es que los peritos, teniendo toda la información disponible, van a decidir si necesitan, que obviamente es lo que se trata de hacer, ir a ver los vehículos intervinientes, ir al lugar a tomar fotografías, mediciones que por ahí puedan llegar a necesitarse para alguna cuestión, por ejemplo, el análisis de video, como mostré anteriormente. Siempre, bueno, es como buena práctica ir al lugar, aunque haya pasado tiempo, que muchas veces también por ahí cambia el sentido de circulación de la calle, o se agrega un nuevo carril, o se agregan señalizaciones, quizá por este mismo siniestro vial se agregan nuevas señalizaciones viales, ese tipo de cuestiones son todas plausibles de análisis. Qué bueno. Y ya para ir terminando, porque queremos decirle a nuestros espectadores que es importante que aprovechemos al máximo la información que nos proporcionan nuestros licenciados, que no intentamos cortar el tiempo de sus exposiciones. Ellos se han reglado a 40 minutos para que sean dinámicas y que sean de alguna manera aportes, que nos aporten lo suficiente. Intentamos eso, después de cada turno de panelista, daremos Exacto. sus preguntas, ¿vale? Y luego haremos una ronda final cuando terminen todas, ¿de acuerdo? Lamento si alguna persona considera que les hemos cortado antes de tiempo. Son sumamente importantes, pero también es importante, y lo sabe el licenciado y todas las personas presentes, que mantengamos una estructura de congreso. Muchísimas gracias. Como última pregunta, licenciado, nos pregunta Luis Adrián, ¿qué implicancias tiene el ABS en el estudio? Análisis y cálculo, nos decía. Bien, hay un mito detrás de los frenos a veces que nos dicen que no dejan huellas. Bueno, en realidad sí dejan huellas. Entonces, si no se visualizaron huellas en un siniestro vial, tal o cual, y luego de producir las pruebas de frenado nos pasa el mismo fenómeno, nosotros teniendo estos acelerómetros, ya sabemos en el momento en el que comenzó a frenar el vehículo, ¿sí? Que no bloquee la rueda no significa que no va a quedar huella. ¿Por qué? Porque el caucho del neumático igual se va a calentar, igual va a dejar algún pequeño rastro, aunque sea, y eso también va a ser un parámetro que después se puede medir, nosotros sabiendo en qué momento comienza a patentizarse alguna huella o donde comenzó el frenado, ¿sí? Colocar con la básica colocación de conos ya vamos a tener la noción, y con el acelerómetro vamos a tener todos datos técnicos muy importantes. Se va a poder tomar esa medida y luego llevarla a la medida del lugar y poder hacer otro análisis, ¿sí? Por ahí una de las cuestiones también para la identificación de este tipo de huella es utilizar gafas de color negro y ponerse en distintos ángulos para tratar de identificar en qué momento se empieza a visualizar la huella. Eso era también tema de discusión en el entrenamiento, ¿no? Y después, bueno, ver cuándo, qué dice el imputado, el conductor. Muchas veces dicen, no, pero yo sí vine frenando o yo aceleré o cosas así. Bueno, esto todos son material de análisis, ¿sí? Hay que subirse a un auto o a ese auto y tratar de hacer lo mismo a ver si es posible, como dice el imputado en este caso. Pues, licenciado, sus reflexiones, sus explicaciones, yo creo que a todos nos han colmado en satisfacción. Sé que el chat sigue fomentando preguntas para usted, pero invito a todos los espectadores, por favor, que vean y busquen precisamente al licenciado Marcelo Fernando. Tiene su página, tienen dirección, ¿de acuerdo? El Congreso, muchos preguntaban por la posibilidad de pasar la proyección, el PowerPoint. Eso ya será cosa de que lo tenga que decidir o la organización o el licenciado. Pero les invito, por favor, a que se metan a la página de Intercrim
¿de acuerdo? Y a través de los privados, a través de las redes sociales, pues pueden hacer esas preguntas, esas dudas dispuestas al propio licenciado, que seguro que amablemente se las contestará. Estoy por seguro. ¿Cierto, el licenciado? Sí, por supuesto, quedo a disposición, no hay ningún inconveniente. Pues muchísimas gracias. Es infinita su sabiduría y su buen hacer y nos lo ha dejado palpable, de verdad. Estamos encantados. Le invitamos a que continúe con nosotros y cuando finalice el resto de compañeros de panelistas disertantes, pues podamos tener un cierre final entre todos. De nuevo, muchísimas gracias, licenciado, por su aporte y bueno, si quiere dar la última reflexión, su despedida, por favor. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Pascual Muñoz, por la presentación y la moderación de esta ponencia. Ha sido un honor para mí representar a mi país en este congreso. La verdad que viene muy bien. Nosotros en la ponencia anterior habíamos visto cuestiones de prevención. Bueno, acá vemos todo lo que ocurre después de que no se llevaron bien a cabo por parte de la gente esas medidas de prevención. Y lamentablemente estos hechos se llevan muchas vidas. Así que, bueno, también la reflexión de continuar con el Congreso y seguir teniendo en cuenta que hay que manejar de forma responsable.